Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aben Amar Rabanales Guzmán, director jurídico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Y hoy voy a platicar con ustedes acerca de las solicitudes de derechos ARCO. Como hemos hablado en una sesión anterior, la protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo sexto, apartado A, fracción segunda, y en el párrafo segundo del artículo 16, en donde se habla de los actos de molestia. También hemos abordado que para considerar a la protección de datos personales como un derecho fundamental, desde la teoría europea, pues debe existir el reconocimiento normativo, del cual he hablado hace un momento, y también un contenido esencial que se encuentra dentro de estos artículos, en el que también se establecen sus límites. Y por otro lado, la tutela efectiva. Sobre la tutela efectiva vamos a centrarnos en esta exposición en la que voy a compartir con ustedes acerca de las solicitudes de derechos ARCO para que entendamos cuáles son los procedimientos que están previstos dentro de la Constitución y desarrollado en las leyes, tanto la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley Federal y la Ley Local en el Estado de Chiapas en la misma materia. De modo que para poder abordar sobre ello, he dividido esta presentación en tres partes. Vamos a analizar primero qué son los derechos ARCO, luego las solicitudes y finalmente el procedimiento de atención. Iniciando con los derechos ARCO, pues bueno, hablaremos de qué son. ARCO es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. También ya se habla de la portabilidad, sin embargo, es un tema que podríamos abordar con posterioridad y que no es considerado dentro de los derechos ARCO, que en ocasiones se habla ARCO agregando la P, porque no está totalmente desarrollado y apenas va evolucionando para poderse concretar. Sin embargo, los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales tienen ya un desarrollo muchísimo más amplio que nos permite analizarlo y que además está instrumentado dentro de los procedimientos que se establecen desde el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se compone por el Instituto Nacional y los organismos garantes de las entidades federativas, además del acompañamiento del INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. ¿Qué son los derechos ARCO? Bueno, como les decía, es el acrónimo de estas cuatro vertientes, de estas cuatro especies de la protección de datos personales. Por un lado está el acceso a la información personal en posesión de terceras personas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las personas responsables del tratamiento de datos personales, tanto dentro del sector público como del sector privado, pues deben permitirnos acceder a la información de nosotras como personas titulares de los datos personales que se encuentre dentro de sus archivos. Es decir, yo puedo solicitar conocer qué datos son los que tiene qué datos personales míos son los que tiene ese sujeto obligado o ese responsable dentro de sus archivos. Por otro lado, tenemos a la rectificación, también llamada corrección, que se presenta cuando estos datos personales que puede tener un responsable, un sujeto obligado, se encuentran incompletos o inexactos. Yo voy a corregir, voy a rectificar esos datos para que cumplan con estas dos cualidades de completitud y exactitud. Por otro lado, tenemos a la cancelación, que es la eliminación de mis datos personales siempre que sea posible. Vamos a ver ahí unas excepciones como estos límites que planteábamos en la sesión anterior. Y por otro lado, la oposición, que es negarme a el determinado tratamiento de ciertos datos o para ciertos fines y sobre todo si estos me pueden llegar a causar una afectación directa o indirecta. De modo que estas cuatro vertientes, estas cuatro especies de la protección de datos personales me permiten precisamente proteger mis datos personales o, como lo habíamos denominado en la sesión anterior, determinar de manera automática por mí mismo cuáles son los datos que quiero que sean tratados y para qué fines quiero que sean tratados. Al terminar, haremos alguna reflexión de cómo desafortunadamente todavía existe una brecha de implementación en la protección de datos personales, pero que en la medida que vayamos haciendo una cultura al respecto, vamos a poder materializarla con mayor facilidad. Con esto concluimos la primera parte que parece muy sencilla, pero que vamos a analizar un poquito más
a fondo cuando veamos algunos ejemplos del procedimiento, porque a diferencia de la sesión que tuvimos previamente, que fue un poco más teórica, esta nos permite generar muchísimos ejemplos de cómo se tramitan las solicitudes. ¿Cuándo, por quién, dónde y cómo deben presentarse las solicitudes? ¿Cuándo? Bueno, la oportunidad para presentar es en cualquier momento. En cualquier momento, y así lo establecen las leyes, en cualquier momento la persona titular, y ya me estoy yendo al quién, la persona titular puede presentar la solicitud de acceso a la información, la solicitud de protección de datos personales, perdón, ya sea de manera directa o a través de su representante. ¿Y cuándo va a tener lugar hacerlo frente a un representante? Bueno, principalmente cuando estemos frente a personas menores de edad, una persona menor de edad que no tiene capacidad jurídica. Aquí entra un elemento que cuando estudiamos derecho nos hacen saber desde el principio, desde el derecho civil 1, que es la capacidad jurídica. Y bueno, la mayoría de edad en México se alcanza a los 18 años y con ella se alcanza la capacidad de ejercicio, ¿no? Tenemos capacidad de goce, pero no capacidad de ejercicio, y a los 18 obtenemos mágicamente esta capacidad de ejercicio, y cuando hablamos de personas menores de edad, pues debe existir elementos de representación que tienen que ver con la guarda y custodia, la patria potestad o la tutela. Pero también tenemos aquellas personas declaradas interdictas o incapaces por presentar alguna disminución en sus capacidades intelectuales o una discapacidad intelectual propiamente que no le permita tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Aquí puede también entrar la tutela, que es la figura mediante la cual una persona asume la representación de una persona que ha sido declarada interdicta, y también tenemos a las personas fallecidas. Que ojo, aquí en el caso de las personas fallecidas es importante mencionar que para poder ejecutar la protección de datos personales de una persona que ya ha fallecido, se debe contar con un mandato expreso o un mandato judicial. Puede ser, por ejemplo, la representación de, el albacea del testamento, y contar con un interés jurídico para ello. Que, bueno, hablar de interés jurídico es un tema mucho más complejo, pero pues tendría que ver con los derechos de sucesión, por ejemplo, que tengan que ver o que surjan a partir del fallecimiento de una persona, o aquellos derechos de acreedor, como para el cobro de un seguro de vida, un seguro por defunción, o como lo denominan todavía en el servicio de salud, por marcha, ¿no? Que tiene que ver con el momento en el que te conviertes en acreedor de este seguro. Y bueno, la solicitud se puede presentar por la propia persona o por su representante en estos casos, pero también podría ser que no sea ninguno de los casos que estamos viendo, es decir, que no estemos frente a personas menores de edad, interdictas, incapaces o fallecidas, sino que exista la voluntad de la persona titular, por cualquier razón, de que alguien más la tramite en su nombre y representación. De modo que puede existir un poder que te faculte específicamente para tramitar o ejercer derechos ARCO o de protección de datos personales. Y aquí viene este tema importantísimo, que es la acreditación de la identidad y de la personalidad, que cuando lleguemos a los requisitos vamos a ver que es importante. A diferencia de las solicitudes de acceso a la información pública, en donde se permite el anonimato y no es necesario acreditar ni la identidad ni el interés jurídico por el que se requiere la información pública, en la protección de datos personales sí se requiere acreditar la identidad de la persona titular de los datos, y en el caso de que se actúe a través de un representante, hay que acreditar la personalidad y la identidad de su representante. La identidad, pues, es identificar a esta persona, que esta persona existe, que es esta persona a quien le asiste el derecho o en quien se está delegando este derecho para el ejercicio de una solicitud de derechos ARCO. Y la personalidad es que esta persona que existe, esta persona representante, se encuentra facultada, ya sea por un mandato legal o judicial, para ejercer el derecho ARCO. Que algo que es importante que sepamos es que no es necesario que sea un poder notarial, sino que puede ser una carta poder simple. Como vemos en los bullets de la parte inferior, pues cómo podemos acreditar la identidad con una identificación oficial vigente,
casi siempre con fotografía, porque la fotografía es lo que nos da la posibilidad de cotejar o de contrastar la imagen de la persona que se nos presenta físicamente con quien porta la identificación. Por algo la llamamos identificación. También se permite, aunque no es frecuente, el uso de mecanismos electrónicos de autenticación, como puede ser la firma electrónica que nos emite el SAT, o por ejemplo, aquí en el estado de Chiapas, en el servicio público, a veces utilizamos la firma electrónica que nos proporciona el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. Pero bueno, ¿cuáles podrían ser estas credenciales que podríamos utilizar? La credencial para votar, que ya se ha vuelto como el medio de identificación por antonomasia, sobre todo por la cantidad de blindaje y de filtros de seguridad que tiene, pero también puede ser la licencia de conducir, podría ser en un momento dado la cédula profesional, si aún tiene fotografía, hoy las cédulas profesionales ya no cuentan con fotografía, la cartilla militar o el pasaporte, ¿no? Que son estos elementos que usamos con mucha frecuencia. En un momento dado podría utilizarse también la credencial del sujeto obligado del que se trate. Por ejemplo, yo aquí traigo mi credencial del instituto. Si yo deseara a ejercer mis derechos ARCO frente al instituto, podría utilizar esta identificación porque pues, es emitida por el propio sujeto obligado y tiene esta validez, pero no puedo utilizar, por ejemplo, la membresía de la tienda de autoservicio o la membresía del club deportivo, etcétera, ¿no? Sino que tienen que ser identificaciones oficiales y además estar vigentes. Por otro lado, los instrumentos facultativos, que son un poder notarial o una carta poder simple, en la que yo le estoy delegando a una determinada persona mi representación. Esto cuando hablamos de la representación legal, pero también tenemos la representación por mandato judicial, que esto podría ser, por ejemplo, en el caso de una persona que funge como albacea de una persona fallecida, para la representación, y ojo aquí, también es importante que reflexionemos que cuando hagamos un testamento o un legado, podemos legar nuestros datos personales o más bien el ejercicio de la protección de nuestros datos personales en un momento específico y obviamente pues esto tiene que constar dentro de un acuerdo judicial que me faculte para yo poder hacer las gestiones que sean necesarias en representación de la persona fallecida, como lo mencionaba en el ejemplo de hace un momento, para el cobro de un seguro. Ahora, ¿cómo presentamos la solicitud? Vean, la ley dice así, que el lugar de presentación es ante la unidad de transparencia del sujeto obligado. Muchas veces podemos hacer nuestra solicitud, que vamos a ver en un momento más cuáles son los requisitos con los que debe contar. Hacemos nuestra solicitud para presentarla directamente en la unidad de transparencia del sujeto obligado. Pero, ¿qué pasa si yo la presento ante un área distinta? Supongamos, yo quiero obtener los recibos de nómina de cuando trabajé en una determinada dependencia o en un determinado ente público. Entonces, yo voy y la presento directamente al área de recursos humanos. Recursos humanos tienen la obligación de recibírmela, porque, ojo, aquí les quiero pasar un consejo que creo que vale mucho la pena que retomemos en esta nueva cultura del servicio público, que es que por ley, en la ley de procedimientos administrativos, como entes públicos no nos podemos negar a recibir ningún oficio, aunque la denominación de nuestro ente público o el nombre de la persona que ocupa el cargo como destinataria esté escrito de manera equivocada. Siempre tenemos que recibirlo y en su momento tendremos que hacer las prevenciones necesarias, pero esta es una muy mala práctica que se da muchas veces en el servicio público. Ahora, esta noción de la ley de procedimientos administrativos se retoma en la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Chiapas y si la recibe un área distinta a la unidad de transparencia, pues esta tendrá que remitirla a la unidad de transparencia para que le haga el trámite correspondiente que vemos del lado derecho de la pantalla y entregar el acuse de recibido. Esto es importantísimo porque muchas solicitudes se pueden llegar a perder o en ocasiones las áreas no saben que deben recibirlas y retornarlas a la unidad de transparencia. Les voy a poner un ejemplo. Hay sujetos obligados que son muy grandes, que tienen presencia en diferentes partes de la geografía del estado de Chiapas y que no tienen la posibilidad de capacitar a todas las personas que laboran. Hablemos de un ente educativo
como podría ser Covach o Conalep, o el propio CECITECH, que tienen planteles en diferentes partes de municipios y partes del estado de Chiapas, y resulta que van y presentan una solicitud de derechos ARCO ante la dirección de la escuela, ¿no? O ante la prefectura o el servicio social de la escuela. Bueno, pues ellos deberían estar capacitados para poderla retornar a la unidad de transparencia, que seguramente estará en las oficinas centrales del sujeto obligado de cualquiera de estos ejemplos, para darle un folio y entregar un acuse de recibido y darle el trámite correspondiente. Esta yo creo que es una de las deficiencias que a veces complican un poco la forma en la que se hace el trámite de las solicitudes que se presentan. Y este trámite puede presentarse también a través de formularios o sistemas, pero regularmente se hace a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y es que la Plataforma Nacional de Transparencia está diseñada porque tiene un formulario precargado que le permite a la persona solicitante ir rellenando los campos para cumplir con todos los requisitos que establece la ley para la presentación de una solicitud de derechos ARCO. Y es controlada dentro de los sujetos obligados por las unidades de transparencia. De modo que presentarla ante la Plataforma Nacional de Transparencia es presentarla directamente ante la unidad de transparencia de cada sujeto obligado, y con ello estamos cumpliendo con esta previsión de la ley. Vean aquí, a los sujetos obligados siempre les exhortamos a que revisen en la mañana y en la tarde antes de irse de sus labores si no les ha caído una nueva solicitud. Recordemos que la plataforma funciona a las 24 horas del día, es decir, si alguien presenta una solicitud el día de hoy a las 11:59 de la noche, se tiene por presentada el día de hoy, y el día 1 de trámite será el día de mañana, aunque haya pasado 2 minutos entre un día y otro. Esto tiene muchas ventajas porque nos permite que no funcione como un horario, como una oficina, sino que tenga un horario mucho más abierto y podamos tener celeridad en nuestros trámites. Y está diseñada de modo que sea muy fácil de utilizar para evitar complejizar el acceso o el ejercicio de los derechos ARCO. Ahora, vamos a los requisitos de la solicitud. La solicitud debe tener el nombre de la persona titular de los datos personales y, en su caso, de la persona representante, a quien podemos llamar promovente. ¿Por qué? Porque es quien promueve la solicitud. Y también los documentos que acrediten, ya lo veíamos hace rato, su identidad y su personalidad. La identidad para reconocer a la persona y la personalidad para acreditar que se encuentra facultada para el ejercicio de la solicitud de derechos ARCO. Por otro lado, debe tener también la descripción clara y precisa de los datos personales objeto de la solicitud. Aquí hay una excepción, y es que, por ejemplo, en el acceso, pues puede que a lo mejor tú no sepas la totalidad de datos que tiene ese sujeto obligado o ese responsable público de tus datos personales, y ahí no es necesario establecer de manera clara y precisa cuáles son los datos personales, porque deberían entregarnos todos los que tengan, porque se presume que pues, no sé exactamente qué datos tienen, ¿no? Y por otro lado, la pretensión del ejercicio. ¿Qué pretendo lograr yo con el ejercicio de mi derecho de acceso, cancelación, rectificación u oposición de datos personales? Pero también otros elementos que faciliten la localización de los datos. Aquí les voy a poner un ejemplo de un recurso de revisión que analizamos en el Pleno. Me tocó analizarlo a mí en un tiempo que estuve como comisionado por el Ministerio de Ley, que además me pareció un recurso de revisión muy interesante en materia de datos personales, que además aún son poquitos, porque vamos generando esta nueva cultura y era importante ponerle mucha atención, donde la persona solicitaba el acceso a sus datos. Ella quería conocer cuánto el certificado de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pero por diferentes procesos de violencia que narraba en su solicitud no recordaba con exactitud el plantel en el que había estudiado y solo recordaba que era en el municipio de Chiapa de Corzo. Entonces, al no aportarse estos elementos que facilitaran la localización de los datos, pues bueno, fue muy complicado para la Secretaría de Educación, que era el sujeto obligado que tenía que ver con esta solicitud, el poder ubicar estos datos, y desafortunadamente no fue posible hacerlo a pesar de que se hizo una búsqueda exhaustiva, un recurso de revisión que nos retó mucho como instituto, pero también al sujeto obligado, y que bueno, habrán de ir elevando la forma
en la que tenemos que almacenar y tratar los datos personales. Ahora, hay especificaciones por cada uno de estos tipos de derechos. Y les pongo nuevamente el acróstico. ¿Por qué? Porque pues tienen alcances distintos y en el caso del acceso tenemos que especificar cuál es el medio de entrega que yo quiero de mis datos personales. Ojo, el acceso como especie de la protección de datos personales casi siempre va de cajón. O sea, difícilmente alguien pide la rectificación, la cancelación y la oposición sin pedir el acceso antes, ¿no? Casi siempre va de cajón y es como el derecho que casi siempre se ejerce. Bueno, tengo que definir el medio de entrega. La plataforma nos permite señalar si queremos entrega de manera electrónica, en formatos electrónicos, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. No se pueden entregar datos personales, porque vamos a ver más adelante, es necesario asegurarnos que le estamos entregando el dato personal a la persona de que se trata. Porque un ejemplo, yo en el ejercicio de la dirección jurídica contamos con muchas identificaciones. Supongamos que yo hago un uso indebido de ellas y presento una solicitud de datos personales a nombre de X persona pidiendo, por ejemplo, un recibo de nómina. Y como tengo la credencial, mando la solicitud y me la mandan por ahí mismo, pues el sujeto obligado nunca va a tener la certeza de que efectivamente soy la persona que lo está requiriendo. Y tampoco va a tener la posibilidad de asegurarse que se le está entregando a esta persona y acreditar la identidad, aun cuando documentalmente se encuentre completo, la solicitud se encuentre completa, no va a tener la posibilidad de verificar o cotejar o constatar de manera directa que se trata de la persona titular de los datos personales o del representante autorizado para ello. En el medio de entrega, pues también tenemos que considerar que puede ser a través de medios magnéticos. Por ejemplo, yo quiero que me entregues cierta información y puedo llevar mi USB puedo llevar también algún otro medio de almacenamiento, un disco duro. Pensaría en un CD, pero pues ya casi nadie usa CDs o disquetes. Ya es muy old school, pero puede suceder, ¿no? En el tema de la rectificación, pues tengo que dar el sustento de la rectificación. Por ejemplo, esta anécdota me gusta mucho contarla porque es personal y permite ilustrar muy bien la situación que estamos explicando. Mi nombre es Aben Amar. Muchos creen que lo escribo separado nada más porque me gusta llamar la atención o para hacerlo llamativo. Y cuando estaba en primaria, tres de mis 6 certificados de primaria, 3 decían Aben Amar y otros 3 decían Aben Amar. Bueno, 2 decían Aben Amar y uno más decía Aben-Amar. De modo que cuando ya tenía concluidos mis 6 años en las boletas y tenían que emitir el certificado de primaria, tuve una complicación muy grande porque yo, como Aben Amar, había cursado 3 años. Como Aben Amar, punto, había cursado 2. Y como Aben-Amar, había cursado 1. De modo que no me podían expedir mi certificado de primaria y tuve algunos retrasos para entregar mi documentación en el ingreso a la secundaria, que afortunadamente se solucionaron, pero desde ahí me quedó muy marcado que debo fijarme muy bien en cómo escriben mi nombre, sobre todo en documentos oficiales. Y aquí lo que habría pasado es una solicitud de rectificación de datos, en donde yo como elementos que faciliten la localización podría mandar el digital de mis boletas de primero a sexto grado y mi acta de nacimiento, en donde mi nombre está escrito separado y sin guiones para que se hiciera la rectificación, porque eso es lo que sustenta mi rectificación de el dato personal, que en este caso es mi nombre, ¿no? O era mi nombre. Ahora, también voy a ponerles otro ejemplo en el tema de las personas trans y quiero sacarlo a colación porque es un tema en el que muchos entes públicos tienen todavía muchas resistencias cuando una persona ha hecho su proceso de reasignación sexogenérica que incluye la aclaración, que no debería llamarse aclaración, sino rectificación del acta de nacimiento para adecuarla a la identidad de una persona que decide transitar de un sexo o género a otro. Pues bueno, tengo mi acta de nacimiento, tengo mi identificación oficial, mi INE, mi credencial para votar, y tengo también mi CURP. O sea, ya hice estos 3 cambios administrativos que son los que le dan un sustento, principalmente el acta de nacimiento,
Y con estos tres elementos yo puedo solicitar, por ejemplo, que un certificado que se me emitió por parte de un ente público, donde tenía mi dead name o mi nombre anterior, como les denominamos, se actualice a mi nombre actual, de acuerdo a la documentación legal que estoy presentando, que es mi acta de nacimiento, mi credencial para votar y mi CURP, porque ya se han hecho las anotaciones administrativas correspondientes para ello. Y entonces no hay forma de que nos tengamos que negar como entes públicos a hacer la adecuación para tener completos y exactos los datos personales de estas personas que lo están solicitando. La cancelación. Recuerden que la cancelación tiene que ver con cesar el uso de mis datos personales. Pues bueno, tengo que expresar las causas que motiven por qué quiero que pare el uso de mis datos personales. Y la oposición, siempre que hayan causas legítimas que me puedan causar daño, tengo que expresarlas para que al momento de atender mi solicitud, el sujeto obligado tenga capacidad de analizar los elementos y resolver sobre ellos. A veces creemos que basta, aunque tenemos estos derechos, pues no basta con tenerlos, sino que tienen que concurrir determinadas circunstancias para poderlos ejercer. ¿Qué son estas especificaciones que les estoy compartiendo? Que las pueden ustedes encontrar en la Ley de Protección de Datos Personales, pero no tiene caso que yo les proyecte la ley, pues porque para eso pueden ustedes leerla, pero si quisieran tener un poquito más de claridad o de cómo se encuentra textualmente en la ley, pues pueden acudir a ella, y aquí lo que estamos tratando de hacer es explicarlo de una manera un tanto más condensada, porque luego la forma de la redacción de las leyes tiene una técnica un poco extraña y poco amigable para quienes no se dedican al derecho, y pues la intención de estos programas formativos es precisamente hacerlo lo más asequible posible. Vamos ya en la tercera parte de esta exposición, que es propiamente el procedimiento de atención. ¿Cómo deben atenderse las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO? La ley establece ciertos plazos, los vamos a ver también en la siguiente diapositiva. El plazo ordinario de respuesta es de hasta 20 días hábiles. Ojo, aquí la ley establece plazos máximos, no mínimos. Tú no puedes pasarte como sujeto obligado de los 20 días hábiles en una respuesta ordinaria, y vamos a encontrar también otras situaciones particulares que otorgan menos tiempo. Y vean, del lado derecho de la pantalla tenemos que para el ejercicio del derecho, el responsable o el sujeto obligado tiene 15 días a partir de que notifica la respuesta a la persona titular para hacer efectivo el ejercicio. Y aquí va. Vamos a poner los ejemplos con cada uno de las letras del acrónimo de ARCO. Yo tengo una solicitud de acceso. Yo pregunto a un ente público qué datos personales tiene con mi nombre, con mi edad, con mi sexo y con mi domicilio, por ejemplo. Hacen esa búsqueda y me dicen, mira, encontramos datos personales de tal forma, ojo, que no me los pueden entregar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, en este acuerdo de respuesta o resolución, me tendrá que decir, si yo le pedí que me los entregara por medios electrónicos, me tendrá que instruir el proceso mediante el cual yo tengo que apersonar en las oficinas de la unidad de transparencia para recibirlos, si los pedí en medio magnético, a través de un USB o de un disco duro o de un CD o de un disquete. O si los pedí en copia simple, pues para que me entreguen mis copias simples. Y que, ojo, aquí habrá que determinar el volumen de la información, porque como veremos más adelante, la gratuidad de la entrega en copias simples es de hasta 20 hojas. A partir de la hoja 21, pues ya tiene un costo. Y si son copias certificadas, pues habrá que hacer el pago de derechos, presentar el pago de derechos y probablemente, posterior al envío del pago de derechos, ya poder presentarme para la entrega de las copias certificadas. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero copias certificadas de un expediente judicial en el que está mi nombre y en el que además soy parte del expediente. Entonces solicito copias certificadas de un legajo o de una parte del expediente, y entonces me dicen, para que yo te pueda entregar las copias certificadas, tienes que hacer un pago, y ya dependerá del sujeto obligado si me dice, oye, lo tienes que traer y ya luego te doy fecha de entrega de tus copias certificadas, porque obviamente mientras no paguen no van a elaborar la certificación. O haz el pago, envíame el voucher o el recibo de pago, la boleta oficial de pago
por correo electrónico a tal dirección electrónica y una vez que los tenga listos te aviso y cuando te presentes a la recepción de tus copias certificadas deberás traer tu identificación, pero también el original de tu comprobante de pago, ¿no? Entonces de ahí acudo con mi comprobante de pago o con una copia del comprobante de pago para poderlo entregar. Ya dependerá del sujeto obligado cuál es el procedimiento que tiene que seguir, pero ojo, dentro de los 20 días hábiles te voy a dar respuesta y te tengo que indicar el mecanismo para poder ejercer tu derecho que no puede pasar de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la respuesta. Entonces estamos hablando que el proceso completo de una solicitud de derechos ARCO no puede exceder de 35 días hábiles, que estaríamos hablando más o menos de un mes y medio o 2 meses, ¿no? Ahora, también tenemos ciertos momentos de improcedencia, las vamos a analizar en un momento más, pero en donde, por ejemplo, la incompetencia es de 3 días, la reconducción también es de 3 días y la inexistencia, que también es un tema de improcedencia, pues tienes hasta 20 días y vamos a explicarlo a más detalle en un momento. Por otro lado, está la opción a procedimiento, que es hasta 5 días. Y estos plazos, grábenselos bien porque los vamos a retomar en este momento mientras abordamos las gestiones que se pueden hacer dentro del procedimiento de solicitudes del ejercicio de derechos ARCO. Por un lado está la prevención. La prevención en datos personales es muchísimo más común que en materia de acceso a la información. ¿Por qué? Porque muchas veces, como la gente se confía que en materia de acceso a la información no se requiere la entrega de una identificación para acreditar la identidad o la personalidad como representante, se olvidan adjuntar el documento. Aquí, aunque la plataforma y su formulario están diseñados para que no nos falte ningún elemento, pues se nos puede barrer, meter alguno de los requisitos de los que ya hemos hablado, como puede ser la identificación, o no plantear con claridad qué datos personales quiero cancelar o rectificar, o agregar la documentación sustento, o incluso no dar ninguna noción de cómo puedo identificar estos datos, como pasaba en el ejemplo de la persona que quería rectificar sus certificados de educación básica en un plantel de Chiapa de Corzo. ¿Cuánto tiempo tenemos para la prevención? El sujeto obligado, responsable del tratamiento, tiene 5 días y yo como persona usuaria del derecho tengo hasta 10 días para poderla solventar. Aquí es bien importante que usemos adecuadamente las opciones de la plataforma nacional para hacer una prevención y se habilite la opción de desahogar la prevención para la persona solicitante y que se pueda computar dentro de los 10 días para enviar la información que nos falta. Luego tenemos dentro de estas gestiones también el trámite específico. Ojo aquí, si existe un trámite específico para el ejercicio de los derechos ARCO, yo se lo tengo que hacer saber a la persona solicitante dentro de los primeros 5 días. No hacerlo dentro de los primeros 5 días implica una vulneración a su derecho a la protección de datos personales. Y además, este es a opción, y vean la redacción ahí del slide que dice, dará la opción a elección. Y es que además se puede entender que la opción pues, es a elección, pero sí lo quise reiterar porque muchas veces, como existe un procedimiento específico, los sujetos obligados quieren obligar a las personas solicitantes a ceñirse al procedimiento específico que ya tienen diseñado o institucionalizado para ello. Pero esa es elección de la persona solicitante. No podemos elegir por ella, tenemos que darle la opción de que ella decida si quiere ceñirse al procedimiento que muchas veces tiene costo o hacerlo a través del procedimiento de la plataforma nacional o de la ley de protección de datos personales, mejor dicho. Eh, y bueno, siempre va a ser la elección. Nos ha pasado, pasa por ejemplo con el registro civil, cuando son temas de rectificación de actas, pues bueno, ahí habrá que ver, en este caso en particular, por ejemplo, si la rectificación de actas tiene un costo y tendrá que hacerse el cobro porque está establecido dentro de la ley de derechos como tal, pero se puede seguir a través de la plataforma nacional sin tener que acudir propiamente a hacer una gran fila en la oficialía de que se trate del registro civil. O también pasa, por ejemplo, con la búsqueda en Secretaría de Educación. Cuando a veces quieres buscar un certificado, que ahí esta búsqueda es materialmente el derecho de acceso
a los datos personales, porque tienes que llenar a nombre de quién, en qué escuela, etcétera. Es un ejercicio de acceso a datos personales y que ahí sí no tiene una regulación de costo en la ley, sino es más bien reglamentario, entonces tendrá que ser gratuito, pero tú me tendrás que informar y yo decidiré si me quiero ceñir o no al procedimiento que tú ya tienes institucionalizado. Pero reitero, esa elección de la persona solicitante. Por otro lado, tenemos la reconducción de la vía, que luego puede llegar a pasar que no se trate propiamente de un derecho de acceso, de rectificación, de cancelación u oposición de datos personales, sino que se trate de un trámite totalmente diverso. Por ejemplo, una cesión de derechos, ¿no? A lo mejor un dato de titularidad, vamos a pensarlo así, de un predio en un panteón municipal, ¿no? Para pensar en algo administrativo, algo que es catastral y que no pasa por el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, yo quiero hacer esa cesión de derechos y que en lugar de que esté a nombre de Aben, esté a nombre de José Juan Gómez López. Entonces, ahí hay una reconducción de la vía porque no se trata de una rectificación de datos personales. Si bien va a cambiar la titularidad, se trata de una cesión de derechos. Entonces, ahí podríamos, por ejemplo, hacer la reconducción de la vía y para esto solamente tenemos 3 días. Obviamente, cuando tenemos aquí la reconducción de la vía, pues ya se declara la improcedencia de la solicitud porque existe esta reconducción de la vía al no poderse tramitar a través de los procedimientos de la ley de datos personales, como sí va a ocurrir en el caso de la prevención cuando sea desahogada o del trámite específico si la persona decide ceñirse al procedimiento de la ley de datos. En el caso de la reconducción de la vía, pues existe otro procedimiento. Hay que tener mucho cuidado porque probablemente de una manera dolosa o en el desconocimiento de la ley, puede que aleguen la reconducción de la vía y no sea propiamente así, pero pues en ese caso tendremos el recurso de revisión. La incompetencia se trata de cuando no se cuentan con atribuciones por parte de los entes públicos, los entes obligados o responsables del tratamiento en el sector público, de contar con estos datos porque no tienen atribuciones. Por ejemplo, cuando se emitieron los certificados de vacunación del COVID, mucha gente pensaba que nosotros como instituto teníamos la posibilidad de rectificar los datos de fecha de vacunación o de nombre de las personas que fueron vacunadas. Y pues eso es una competencia del gobierno federal, ni siquiera del Instituto de Salud local, sino de las dependencias del gobierno federal, que era la encargada del programa de vacunación en esos momentos, ¿no? Entonces, pero es probable que a lo mejor en una solicitud seamos incompetentes solamente en parte de lo que se está pidiendo y sí podamos hacer algunas otras cosas. Ahí habrá una incompetencia parcial o total y las incompetencias, como seguramente han visto en algún otro punto de los procedimientos de acceso a la información, tienen que pasar por comité. Que el comité es un ente colegiado que le da legitimidad porque implica la supervisión de la actuación tanto del área responsable como de la unidad de transparencia, supervisar que efectivamente sea procedente la incompetencia. Y también, por otro lado, la inexistencia. La inexistencia es cuando, a pesar de que se tienen atribuciones, pues no obran datos. Digamos que en la búsqueda de un certificado de vacunación, yo busco mi nombre y no me arroja datos, pues tengo que declarar la inexistencia de la información. Aquí, la inexistencia adquiere otro carácter a diferencia de acceso a la información pública en los procedimientos de esa materia, porque pues, la inexistencia sí se puede declarar respecto a la falta de coincidencias de un dato de búsqueda. Y tenemos hasta 20 días. ¿Por qué en la inexistencia sí tenemos el plazo ordinario de 20 días? Porque se trata de hacer una búsqueda exhaustiva, minuciosa y razonable en todos los archivos, sobre todo cuando hay muchos sujetos obligados que no tienen digitalizadas sus expedientes, no los tienen digitalizados y no cuentan con bases de datos, pues la búsqueda es mucho más complicada y obviamente debemos transitar hacia la digitalización de nuestras bases de datos con las medidas de seguridad necesarias para que la búsqueda de datos personales sea mucho más sencilla. Aquí vamos a ver los supuestos de improcedencia. Y vean, a diferencia del acceso a la información, donde ninguna solicitud es improcedente, en datos personales sí pueden existir
improcedencias. Unas de ellas son, por ejemplo, la reconducción a un procedimiento, la inexistencia, porque no hubo coincidencias, no hay datos que entregar o no tratamos datos personales que nos fueron solicitados, o la incompetencia. Ahí concluimos. También podemos detectar la improcedencia, que es más bien tener por no presentado una solicitud, cuando en un procedimiento se hace una prevención, dentro de los 5 días, le damos 10 días a la persona solicitante, concluidos los 10 días no desahoga la prevención, no es como tal una improcedencia, sino que se tiene por no presentada la solicitud, pero el efecto es el mismo porque se da la conclusión de la solicitud. Ahora, improcedencia, no acreditamos la identidad y la personalidad. Resulta que de la información que me enviaste, pues el cargo que tienes como albacea no te permite ejercer para la protección de datos personales. O el poder que estás presentando es un poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración, pero que no implica propiamente el poder especial para la protección de datos personales. Y aquí es un tema bien complicado en el que yo creo que seguramente habrá muchas jurisprudencias más adelante, porque yo sí considero que para el ejercicio de protección de datos personales no basta con un poder general para pleitos y cobranzas, que son los más básicos, porque no es propiamente una gestión de pleito o de cobranza, sino de un derecho. Entonces, tendría que ser un poder especial, como los que emitimos o que se emiten más bien para la representación ante el SAT, que ahí sí yo creo que los de administración alcanzan, pero bueno, ese ya es otro tema un poquito más técnico. No se acredita la identidad y no se acredita la personalidad, una o la otra o las dos. Cuando existe un impedimento legal para hacerlo, y aquí voy a poner un ejemplo, tuvimos un recurso de revisión donde una persona solicitaba el acceso a los datos personales que se contuvieran en carpetas de investigación que estuvieran todavía en este procedimiento, en donde no se había llevado a cabo la audiencia de vinculación a proceso en un proceso penal, que es cuando ya se decide el ejercicio de la acción penal y se notifica a la persona denunciada para que comparezca al procedimiento de investigación en materia penal. Esto puede parecer muy técnico, pero a lo que me refiero es que hay una etapa dentro del proceso penal donde se sigue una investigación desformalizada o inicial en donde no existe todavía o no se llama a la parte denunciada hasta que existan elementos suficientes. Entonces, pues ahí hay un impedimento legal porque de hacerlo yo estaría vulnerando el proceso penal, pero tiene que ver también con la que vemos en la parte inferior, que se refiere a una restricción, perdón, en la parte superior donde hablamos de obstaculización de actuaciones judiciales o administrativas, que es este proceso de investigación, ¿no? La investigación ministerial que se está haciendo, en donde de hacerlo yo estaría violando las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Impedimento legal se me hace muy amplio porque también pueden caber cuando existen restricciones, ya sea por una autoridad competente o por mandatos legales. Por ejemplo, en materia administrativa o en materia fiscal, pues yo no puedo solicitar la cancelación de ciertos datos hasta que no cumpla su vigencia documental para poderlos suprimir. Y aquí entra también la materia de archivos, ¿no? Cuando hayan analizado archivos y la vigencia documental de los expedientes, de las series y de las fichas que se deben realizar para poder integrar un catálogo de disposición documental, se van a dar cuenta que existen algunos impedimentos que tienen que ver con leyes, pero que pueden encuadrar incluso en la lesión de derechos de terceros, en la investigación judicial o en restricciones hechas por las autoridades, o incluso también por el cumplimiento de obligaciones de la persona titular previamente adquiridas, ¿no? Tú fuiste beneficiario de un programa social y por ley la lista de beneficiarios o el padrón de personas beneficiarias, pues bueno, se encuentra publicado en la plataforma. No podemos solicitar la cancelación de esos datos personales porque tendrán que cumplir la vigencia de comprobación administrativa tanto en los archivos del sujeto obligado como en la Plataforma Nacional de Transparencia. También pueden declararse improcedentes cuando ya fue solicitada la cancelación o la oposición y ya se le ha dado trámite, ¿no? A veces dices, bueno, con fecha tal yo ya te dije que era procedente, ya hicimos efectivo tu derecho entre los 15 días siguientes, entonces ya no puedo volverlo a hacer porque esos datos ya fueron cancelados o ya te opusiste a determinado tratamiento de datos personales.
y la protección de bienes jurídicos tutelados de la persona. Aquí hablamos casi siempre de personas menores de edad, del interés superior de la niñez, que tiene que ver con la protección de la vida, de la integridad, en donde yo no puedo eliminar un registro, por ejemplo, de una persona que tiene una medida cautelar por delitos que tengan que ver con la integridad física. Entonces no podría cancelar no podrías cancelar o oponerte al tratamiento de esos datos, porque de hacerlo, pues estaría poniendo en riesgo este bien jurídico tutelado que dio lugar a una medida cautelar, que en este caso es la integridad de las personas. Dentro del procedimiento, los costos y la gratuidad. Por regla, el procedimiento y la entrega de los datos personales tiene que ser gratuito. Por regla tiene que ser así. Y hasta 20 copias simples. A partir de la copia 21 ya tendrá un costo de acuerdo a la Ley de Derechos del Estado, y también vamos a tener costos de reproducción a partir de la hoja 21 o de certificación o de envío cuando estemos hablando de tener que hacer entregas de mensajería. Cuando es con medios magnéticos, vas a conllevar tu medio magnético y la entrega es sin costo. Y también es prohibido que se establezcan en estos momentos servicios o medios de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que impliquen costos para las personas solicitantes, porque la regla es que deben ser gratuitos. De ahí que estos procedimientos que se han establecido con anterioridad, pues hayan perdido ya vigencia y sean anacrónicos, y por ahí hay un debate muy interesante, porque obviamente son ingresos propios que perciben los sujetos obligados y que muchas veces importan parte importante de sus ingresos, a los cuales pues de renunciar a ellos o de dejarlos fuera, pues tendrían una afectación patrimonial, y bueno, ya será un debate que seguramente tendremos próximamente para atender a la gratuidad del ejercicio de los derechos ARCO, que además en la plataforma pues se puede hacer desde cualquier parte de la República, y que con una carta poder simple yo puedo pedirle a alguien que esté en la ciudad en donde yo quiero que se reciban, que pueda apersonarse en la unidad de transparencia, es decir, acudir a la unidad de transparencia para recibir los datos personales que yo quiero, a los que yo quiero acceder, o de los que yo quiero tener una constancia de cancelación, rectificación u oposición conforme a la respuesta que me haya emitido el sujeto obligado. Pues de esta manera concluimos esta exposición, agradeciendo el favor de su atención y esperando haberles podido compartir y sembrar la semilla e inquietud de lo que son las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO y de la protección de datos personales.